Ya, estábamos en la pregunta número 13. Acá está. Resumen. En la 13 que había tenido bastante dificultad. Eh, Vamos a pasar a la pregunta 19, que esta también tiene un nivel de dificultad o como de error bastante alto. Ya, leo. Dice, el derecho a la información supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que nos permitan controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción, así como contrarrestar la violación de nuestros derechos. En otras palabras, de estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia. De acuerdo con el texto citado, ¿qué se puede inferir sobre el derecho a la información? Alternativa A, o sea, 1. ¿Estimula la transparencia en la administración pública? Sí, porque aquí dice que permite controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción. Por lo tanto, administración pública se entiende que es el gobierno, así que está bien la 1. Luego dice, es un instrumento contra la ilegalidad, claramente porque la corrupción es un acto ilegal y que pone además como en riesgo nuestra democracia. Y finalmente tiende a garantizar la igualdad ante la ley. Y eso, no sé si sale como explícito, así como la violación de nuestros derechos. Uh-huh. Ya, no sale explícito en el texto, pero como bien aparece ahí, se habla de la inferencia sobre lo que aparece en el texto y de lo que se habla desde donde se puede inferir que la 3 es correcta, es a partir de esta idea de que puede contrarrestar la violación de nuestros derechos, porque finalmente la corrupción, que es algo que desarrollan los gobiernos, es finalmente de gente que tiene poder. Entonces, que eventualmente si no hubiese derecho a la información, en el fondo habría más gente que cuenta, por ejemplo, con mucho más información que otra, y eso no es igualdad ante la ley, pues no es igualdad frente a este derecho que todo ciudadano debiese manejar. Entonces, ahí está un poco compleja esta pregunta, pero eh, como aparece o la trampa de la pregunta es a través de la inferencia, es que se considera correcta las 3. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta? Chiquilla, chiquilla, Bueno, profe. ¿no? ¿Y los demás? No, Miss. Ya, perfecto. Muchas gracias a quienes responden. Sigamos, entonces ya que no hay preguntas, continuemos revisando otras. Nos vamos a la pregunta 22, también bastante polémica. Dice, los partidos políticos son actores relevantes para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática. En este contexto, ¿cuál es una de las principales funciones de los partidos políticos? A, aprobar o rechazar las leyes que rigen el sistema político. Esta es incorrecta. Y repito, el único poder del Estado que puede aprobar o rechazar leyes es el poder legislativo. Nadie más tiene esa autoridad, ¿ya? Por algo existe la división de los poderes. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el ámbito legislativo, las leyes, solo lo puede abordar el poder legislativo. A excepción de Chile, que Chile tiene el hiperpresidencialismo donde el presidente es colegislador. Ya vemos que el presidente Piñera también emana, o de él también han emanado cuerpos legislativos, pero son los únicos. Y en ciertas materias, el presidente Piñera no puede andar legislando sobre cualquier ámbito. Tiene ciertas cosas que a él y a cualquier presidente que asuma le corresponde. Por lo tanto, la pregunta, o sea, la alternativa A es incorrecta. Luego dice, propiciar el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones estatales, sí. Y de eso sí que les hablé en clase, de que esa es la principal función que tienen los partidos políticos y además aparecía en la guía. Después dice, B, va C.
plebiscitar sus propuestas ante la ciudadanía. Ya, yo creo que acá ustedes se quedaron, quizás les pareció un poco confuso, cuando nosotros hablamos sobre el pacto por la paz y la nueva constitución. Porque ahí, en esta imagen, esta fue la imagen que vimos bastante. Ay, no, nada que ver esto. Que era, que nos quedamos con la idea de que finalmente los partidos políticos habían decidido el desarrollo de nuestro plebiscito, ¿cierto? El plebiscito que deberíamos estar viviendo en octubre de este año, ¿cierto? Nosotros nos quedamos con la idea de que finalmente los partidos políticos se ponen de acuerdo y en el fondo propician el desarrollo del plebiscito. Sin embargo, nosotros en clase sabemos que el único que puede, en el fondo tiene la atribución de convocar un plebiscito es el presidente. Por lo tanto, esta imagen es correcta porque los partidos políticos efectivamente se pusieron de acuerdo, pero no los partidos políticos por sí solos, sino que fueron los diputados de ciertos partidos políticos, ¿ya? Aquí no están toda la amalgama, los 40 partidos políticos que nosotros, que yo les mencionaba, o de los partidos políticos en formación. Aquí se juntaron los parlamentarios con senadores y diputados, se juntaron y se pusieron de acuerdo para ver cuál podía ser la mejor solución frente al conflicto. Y ahí es donde representantes de algunos partidos políticos no quisieron participar. Pero es el Congreso en representación de los partidos políticos que se pone de acuerdo. Pero es el presidente Piñera quien convoca, ¿ya? No son los partidos políticos, es el presidente quien convoca plebiscitos y en este caso lo hizo en función porque el Congreso sugiere que es una buena idea hacerlo, pero es el presidente el único encargado de hacer algo así. Y bueno, porque el presidente sabía de que si no lo hacía, evidentemente iba a seguir la revuelta social. Entonces, la alternativa C es incorrecta. Luego dice, votar por los cambios al sistema electoral, no. Los partidos políticos no les corresponde nada de eso. Y luego dice, conducir a la ciudadanía a las relaciones diplomáticas. Los únicos que desarrollan en el fondo relaciones diplomáticas son los estados y los representantes de estados, ¿ya? Y los partidos políticos en nada se involucran con respecto a eso, ni menos se pueden orientar o pueden como decirle a la gente en el fondo cómo relacionarse con otros, ¿ya? Así que la alternativa E queda también descartada. ¿Se entiende, por lo tanto, por qué la alternativa B es correcta? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Y además de los chiquillos, de la Josefa, de la Javi y el Martín, los demás. Ya, la Paula también entiende, ¿y los demás? Sí, también. Ya, perfecto. Porque en esta hubo como la mayoría puso como de diferentes alternativas, entonces igual estaba compleja. Y vamos a revisar la número 24, que dice, actualmente los medios de comunicación tienen un lugar cada vez más relevante en la actividad política chilena. En ese sentido, la relación de los ciudadanos con el sistema político se produce fundamentalmente a través de los flujos de contenido generados por el intercambio de información, debates y el diálogo democrático. En este contexto, ¿qué rol desempeñan los medios de comunicación en los procesos electorales en Chile? Alternativa A, elaboran el contenido del programa político de los candidatos. No, los partidos políticos, o sea, los medios de comunicación no hacen eso. Los partidos arman sus propios programas y se los entregan a los medios de comunicación para que los imitan a través del canal del Consejo Nacional de Televisión. Pero no son recuerden que los medios de comunicación, si bien pueden tener cierta tendencia política, no son representativos de ningún partido político, ¿ya? De lo que sí son representativos de intereses económicos, pero no de partidos políticos. Luego dice, ¿facilitan la realización de debates políticos entre los candidatos? Sí, lo hemos visto en las últimas elecciones donde tenemos el debate. Ya hay periodistas al menos de todos los canales de comunicación, y también se hizo en radio, donde ofrecen su plataforma para que los candidatos puedan participar.
Luego, determinan el monto del gasto económico de las campañas. No, eso no le corresponde a los medios de comunicación, sino al CERVEL. Luego, establece la duración del periodo de campaña de los postulantes. Tampoco eso se establece por ley. Ya es el CERVEL nuevamente. Y definen el segmento de población al que dirige la propaganda política. Tampoco, menos eso. Así que la alternativa correcta es la B. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? No, ¿No? incluso había marcado la buena, pero después la cambié. No, Gaby, ¿pero por Es qué? que, ¿Qué te es que pasó eso? se confunde porque tal vez por la comprensión lectora, que uno no se fija tanto en el verbo elaboran. Ah, ya. Sí, pues Entonces yo uno piensa y se imagina así como, ya dan los partidos, el programa político de los candidatos en la tele y todo, y uno por eso seguía, pero al ver como, al comprender mejor, con el elaboran ahí es como ya no, se descarta. qué buen detalle, sí, tienes ahí toda la razón, o sea, ese era como, es el punto como inicial en el cual uno puede ya ir descartando las alternativas, pero de todas maneras igual no les fue mal, o sea, está bien los resultados que han tenido. Y dice la Dani que no le ha llegado el puntaje ni la prueba. Ya, vamos a verlo ahora inmediatamente porque hemos concluido la revisión de la prueba. Entonces,